Mientras tanto, nosotros vamos a orar en esta tarde en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, amado Dios, en esta tarde, amado Señor Jesús, por tu palabra maravillosa, Señor, porque, Señor, la palabra dice que el cielo y la tierra, Señor, pasarán, pero tu palabra nunca pasará, Señor Jesús. Y siempre, Padre, como te pedimos esa unción, Padre, que tú has derramado, Señor, y la gracia que tú has dado en este ministerio, Padre, que esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Padre, venga sobre mis labios y podamos, Señor mi Dios, explicar tu palabra, Señor mi Dios. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que podamos, Señor, entender, que el entendimiento sea abierto, Señor, en nosotros, para poder recibir esta palabra de esta tarde, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Entonces, mire, hermano, nos quedamos acerca de los misterios. Entonces dice, hermano, que en Marcos 4:11 les dije y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera reciben todo en parábolas. Y nosotros miramos, hermano, el domingo pasado, de cómo el Señor les hablaba en parábolas. Y como, digamos, algunos con las parábolas, hermanos, no entendían el mensaje. Aún los discípulos de Él, cuando Él decía las parábolas, le preguntaban al Señor aparte: Señor, explícanos la parábola. Entonces mucha gente, hermano, no entiende el misterio porque es algo escondido, pero que gracias a Dios, hermano, el Espíritu Santo de Dios nos los ha dejado el Señor para que podamos entender su palabra. Entonces dice que, dice hermano Mateo 13:16, pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Mire qué interesante este versículo, lo que dice la Biblia. La palabra dichoso, hermano, es Macarios. O sea, Macarios significa 3 veces dichoso, o 3 veces feliz, significa esa palabra. Entonces, hermano, usted y yo somos felices. Y cantamos un cántico que dice canto feliz. Entonces nosotros somos dichosos, somos felices, porque nuestros ojos, hermanos, pueden ver el Evangelio. Hay personas que pueden tener la vista 20/20, la pueden tener, pero sus ojos espirituales no están abiertos. Y yo doy gracias a Dios, hermano, porque mis ojos fueron abiertos, porque mis oídos, como dice la Biblia ahí, y vuestros oídos porque oyen. Porque mire, no todo, hermano, el que oye la palabra recibe la palabra. O sea que los oídos espirituales tienen que ser abiertos, los ojos espirituales tienen que ser abiertos. Y eso es un misterio bien interesante, porque dice: porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Mire, hermano, toda esa gente, hermano, que tenía la promesa de Cristo Jesús, hermano, por ejemplo, digamos, el patriarca Abraham, dice que salió de su casa, de la casa del Padre, y él dice, hermano, que salió sin saber dónde iba. O sea, que él sabía que Dios tenía una promesa. Moisés, dice la Biblia, hermano, que él esperaba una ciudad, dice, hermano, como una ciudad invisible. No la miraba Moisés, pero creía en esa ciudad. Ellos desearon ver cosas, hermano, que nosotros estamos viendo. Ellos desearon experimentar lo que nosotros experimentamos. Ellos desearon ver, hermano, tener la palabra tal como nosotros la tenemos en este tiempo. Y por eso la Biblia dice, no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos un gran privilegio de parte de Dios, porque podemos escuchar este bendito evangelio, hermano, lo que ellos no lo pudieron ver. El apóstol Pablo, por ejemplo, a pesar de que tenía revelación, pero, hermano, hay cosas que él, si estuviera en este tiempo y mirara lo que nosotros estamos viendo, el apóstol Pablo pudiera decir, hermano, verdaderamente que nosotros estamos viviendo uno de los tiempos más gloriosos que la iglesia ha vivido. Aunque el pecado, hermano, ha aumentado, pero nosotros tenemos, mire, algo que nosotros tenemos gracias al Señor, es que ellos, hermano, los profetas, ellos podían, para cuando el Espíritu Santo venía,
Dice que el Espíritu Santo venía sobre un profeta, sobre un rey, pero de ahí se regresaba el Espíritu Santo. Pero gracias a Dios, hermano, que el Espíritu Santo ahora está con nosotros, está en nosotros, está dentro de nosotros, hermano. Entonces ellos no pudieron experimentar lo que nosotros estamos experimentando. Entonces 1 Corintios 2:7 dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mire, hermano, quiere decir que nosotros, la sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios, dice la Biblia, es que la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si lo hubieran entendido no habían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces, hermano, quiere decir, hermano, que hay misterios de Dios y hay profundidades de Dios, hermano, y que en esas profundidades de Dios es donde Dios nos quiere llevar a nosotros, para que podamos conocer, hermano, las profundidades de Dios, las dimensiones de Dios, hermano, y podamos entrar a ese nivel en la palabra y poder ver, hermano, que la palabra de Dios tiene mucha sabiduría. La sabiduría de Dios a través de su palabra a nosotros, hermanos, nos da a entender o nos hace ver, hermano, el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces fíjense que Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento. Entonces dice que ese es un misterio bien tremendo, hermano, porque uno mira que el pueblo de Israel, hermano, ellos son el pueblo escogido de Dios, pero aún siendo el pueblo escogido de Dios, ellos no pueden ver al Señor Jesucristo, hermano, no lo pueden ver como nosotros miramos a Jesús ahora. El pueblo de Israel, hermano, a Jesús, ellos lo conocen como un profeta. Ellos lo miran nada más a él, hermano, como una persona común y corriente, porque no se les ha revelado a ellos lo que a nosotros se nos ha revelado. Entonces, hermano, damos gracias a Dios porque la Biblia dice que es un misterio. Hermano, ¿cómo es un misterio tan grande que ellos le fueron velados sus ojos, sus corazones, hermano, fueron endurecidos para no poder recibir al Rey de la Gloria? Porque mire, cuando Jesús, hermano, vino a la tierra, ¿quién podía imaginar, hermano, cuando llegó caminando en Jerusalén, como él caminaba, poderse imaginar que él era el Dios invisible, Jesucristo? Pero que en ese momentito ellos fueron, hermano, le fueron velados. Fíjese que uno de los fariseos se acercó a Jesús de noche y le dijo, Nicodemo le dijo, nosotros sabemos, le dijo, que tú eres de Dios. Nosotros sabemos que tú eres de Dios. Quiere decir, hermano, que aún dentro de los fariseos habían algunos de ellos que sí se les había revelado Jesús a sus corazones, pero que la mayor parte, hermano, uno no se entiende cómo Anás, como Caifás, que eran los sacerdotes, hermano, o el sumo sacerdote, no pudieron ellos, hermano, abrir su corazón y recibir a Jesús como lo que es Él, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero le fue endurecido el corazón. El pueblo de Israel, hermano, eso es un gran misterio hasta ahorita. ¿Por qué razón el pueblo de Israel no puede, hermano, levantar su mirada y mirar a Jesucristo como el único Salvador del mundo? Porque ellos tienen, según, hermano, el libro de Deuteronomio capítulo 6, donde dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Entonces, para ellos, hermano, que Jesucristo sea el Salvador del mundo, para ellos no lo pueden recibir. Entonces dice la palabra de Dios que este es un misterio, hermano, que Israel se endureció el corazón. ¿Cómo, hermano, cómo puede ser que una persona pueda endurecer su corazón? Podemos ver, hermano, también incluso que Faraón fue endurecido el corazón, y son misterios como Dios trabaja.
Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque mi corazón ha sido ablandado, y yo pienso que también usted, ¿verdad? Porque antes, hermano, nuestro corazón estaba duro. Hay muchas personas, hermano, que su corazón está duro, que uno les comparte el evangelio, que le da la palabra de Dios, pero su corazón lo mira bien duro, hermano. Y a veces son misterios, porque uno dice, ¿y esta persona por qué no, hermano, su corazón no se ablanda? Pero gracias a Dios, hermano, porque a nosotros el Señor nos ha, hermano, nuestro corazón nos ha ablandado el corazón. Primera de Corintios 15:51 dice la Biblia: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Se imagina, hermano, cuando el apóstol Pablo, en los tiempos del apóstol Pablo, cuando él dio esa cita bíblica? Ellos, hermano, nunca habían oído eso de transformación, y aparece el apóstol Pablo en esos tiempos y dice: hermanos, en la iglesia, dice la Biblia, digo él, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero, hermano, para ellos de ese tiempo ha de haber sido una gran bomba, hermano, cuando el apóstol Pablo llegara a la iglesia. O sea, fue algo, para ellos, fue algo. Ahora nosotros, hermanos, sabemos por la palabra que, claro, el misterio ahora a nosotros se nos ha revelado, que la iglesia, que somos nosotros, vamos a ser transformados y arrebatados. Pero para que ellos en ese tiempo era un misterio, hermano. Incluso hoy dentro de las iglesias hay algunos que no creen en el arrebatamiento, en la transformación, creyendo la palabra de Dios. Pero Pablo dijo: aquí os digo un misterio. ¿Cómo va a ser la transformación, hermano? ¿Con qué cuerpo cree usted que vamos a ser transformados? ¿Será que el cuerpo de nosotros va a tener el mismo carne y hueso? ¿No? ¿No va a tener carne y hueso? ¿Sí, pues sí o? En un cuerpo inmortal. Inmortal. Pero va a tener carne y hueso. Porque seremos como Jesús era, o como Jesús es. Porque cuando Jesús se les apareció, les dijo: tocadme y palpadme y ver que un espíritu no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo. Ajá, cuerpo glorificado. Pero es un misterio, hermano. Sin sangre. Sin sangre. ¿Entiendes? ¿Y dónde está la vida? En la sangre. Pero imagínense, hermano, nosotros vamos a ser transformados, hermano, con cuerpos glorificados. Un cuerpo, hermano, que no vamos a necesitar para ir a otros planetas. Acaban de descubrir un planeta invisible. Imagínense, un planeta invisible, lo acaban de descubrir. Pero nosotros vamos a poder ir a todas esas constelaciones, a esos planetas con el cuerpo. No vamos a necesitar trajes espaciales, sino que vamos a ser levantados, hermano. Y dice la Biblia, vamos a ser llevados en esa transformación. Entonces, ese es un misterio. Pero dice, hermano, que también dice 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Pero mire, hermano, hay personas que no creen en esto, hermano. Hay iglesias que no creen en el arrebatamiento. Ahora, el arrebatamiento nosotros lo podemos ver por figuras. Por ejemplo, Enoc fue levantado. ¿Y a quién dejaron? A Noé. Pasó el diluvio. Quiere decir que va a haber un grupo de personas que va a pasar la gran tribulación, pero otros que van a ser levantados. ¿De cuál grupo quiere ser usted? Levantado. Porque si se queda en la gran tribulación, eso va a estar tremendo, hermano. Entonces Efesios 1:9 dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Mire, hermano, cuando hablamos de misterios, quiere decir que la voluntad de Dios tiene un misterio. Porque dentro del misterio de Dios, dice que Él hizo un misterio conforme al plan, al buen propósito
que de antemano estableció en Cristo. O sea que el misterio, hermano, es, fíjese, el misterio es este, que antes de Cristo venir a la tierra, Él hizo un propósito. Ellos, hermanos, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tuvieron su reunión y dijeron ellos, hermanos, vas a ir tú a la tierra. Lo podemos ver en el libro de Isaías cuando le dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y esa es una figura de lo que pasó en el cielo. Y Jesús, ¿qué dijo? En el caso de Isaías dijo, envíame a mí, heme aquí. Entonces Jesús, de la misma manera, hermano, fue de antemano, fue, hermano, un plan, un propósito de Dios. Y ese es el misterio tan grande, hermano, como ellos, hermano, dentro de su plan de redención, hermano, por el ser humano, ellos trazaron su plan, su propósito. Y el plan, el propósito es todo en Cristo. Ese es todo el plan. O sea, la voluntad de Dios, hermano, era de que Cristo viniera a morir por nosotros en la cruz del Calvario. La voluntad de Dios, hermano, fue trazarse. Hermano, ¿usted cree que Dios no sabía que Satanás se le iba a revelar? Sí. ¿Sabía o no sabía? Sí. Y entonces, hermano, ¿por qué permitió que se le revelara? Propósito. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo? Porque mire, si Dios tiene la capacidad para deshacerlo, lo hubiera hecho. Era parte del plan. Era parte del plan, del propósito, para que Jesucristo viniera, hermano, y tomara cuerpo encarnada en la Virgen María, y entonces a través del sacrificio y la redención, hermano, por eso es que miren, los ángeles, ellos no pueden experimentar lo que nosotros experimentamos, que es la salvación. Amén. Ellos no pueden experimentar, hermano, el que es llorar. Yo no sé, hermano, es bien rico, hermano, cuando uno llora en la presencia de Dios. Pero el plan de Dios, hermano, es que un día, hermano, nosotros llegáramos al conocimiento de Dios, pero el misterio de la voluntad conforme al propósito que de antemano, o sea, de antes de las que crearon los cielos y la tierra, Dios hizo su plan. Y todo el plan estaba basado en nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense, hermano, que la palabra voluntad es leguado o herencia. Es deseo, placer que uno desea o ha determinado que se hará. Del propósito de Dios para bendecir a la humanidad a través de Cristo. De lo que Dios desea ser hecho por nosotros. Las órdenes, mandatos, la opción, la inclinación, el deseo y el placer. O sea que podemos ver dos cosas, hermano. Podemos ver el propósito de Dios para bendecir a la humanidad a través de Cristo. Porque nosotros ya somos bendecidos. Fíjense que por eso, hermano, a veces uno, como que la palabra cuando dice Dios te bendiga, como que no encaja, porque nosotros ya somos bendecidos. Amén. Fíjense que algunos se saludan la gracia y la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Incluso algunos de los apostólicos se saludan la paz de Cristo. Pero nosotros decimos Dios te bendiga. Pero si la Biblia dice que ella nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Me explico? O sea, entonces quiere decir, hermano, que la palabra, él dice que el propósito de Dios para bendecir a los demás a través de Cristo y de lo que Dios desea ser hecho por nosotros. O sea, hermano, ¿qué es el propósito de Dios para nosotros? Porque Dios tiene un propósito para nosotros también. Entonces, mire lo que dice la Escritura en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces quiere decir que aquí podemos ver, hermano, que dentro del propósito de Dios, si usted se fija, aparece la palabra 2 veces, Señor, Señor. ¿Por qué no aparece 3 veces? Sino que 2. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos? Nosotros tenemos un solo Dios, ¿verdad? Manifestado en 3. Pero si la Biblia dice, ustedes me dicen Señor, Señor,
¿Por qué aparece 2 veces y no 3? ¿Sabe por qué? Porque no aceptaron nunca el señorío de Cristo. Por eso es que el Señor le dice ahí, no todo el que me dice Señor, Señor, sino que cuando se acepta el señorío, se acepta la voluntad de Dios para la vida de nosotros. O sea, se tiene que aceptar el señorío de Dios. Por eso es que dice Señor, Señor. Si dijera Señor, 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 es cuando usted y yo hemos aceptado el señorío de Cristo en nuestra vida. Entonces, mire, Juan 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida, zoe eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, cuando hablamos, hermano, de la voluntad de Dios, del misterio de la voluntad de Dios, estamos hablando que dentro de la voluntad de Dios, hermano, es que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna. Ese es un misterio. El que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. Entonces, hermano, dentro del plan y el misterio de Dios, en la voluntad de Dios es que creamos en el Hijo. Y el problema está que en algunos lugares rechazan al Hijo. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, Efesios 3:4. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Entonces, quiere decir, hermano, que el misterio de Cristo es bien interesante, hermano. Porque, hermano, como le repito, yo la vez pasada le decía a unos hermanos, si nosotros hubiéramos estado cuando Cristo caminaba en la tierra, ¿será que nosotros lo hubiéramos seguido a Cristo? ¿Ah? Tal vez no. ¿Por qué? Porque imagínense que usted lo mira a Cristo caminar y usted dirá, ¿será que este es el Hijo de Dios? ¿Verdad que sí? Si así nos costó creer, imagínense usted lo mira y sabe que es el hijo de José y el hijo de María, ¿y será que este es el Hijo de Dios? Pero la Biblia dice, en vista de lo cual, leyendo, podéis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, hermano, porque este es un gran misterio, hermano. Este es un gran misterio. Cómo, hermano, el Dios del universo, dice la Biblia, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Es un misterio, hermano. ¿Y aquí qué pasó? ¿Cómo en Cristo habita la plenitud de Dios? ¿Cómo es eso? Hermano, imagínense cuando nosotros miremos al Señor Jesús, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces quiere decir que, mire, por eso es que dice la Biblia, hermano, por eso es que nosotros, hermano, gracias a Dios, porque podemos entender, hermano, a través de la palabra, de la revelación de la palabra, que a nosotros nos revelaron a Cristo. Porque si no hay revelación de Cristo, lo que le dijo a Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces es un misterio, hermano, lo que está escondido en Cristo. Entonces, mire, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, por eso es que el Evangelio llegó al pueblo gentil, porque la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y la Biblia dice, porque más son los hijos de la casada que la desamparada. Entonces quiere decir, hermano, que hay más gentiles que judíos convertidos. Entonces quiere decir que dice la Biblia que Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio, porque es un misterio, hermano, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiere decir que aquí, como dice, hermano, aquella canción, solamente en Cristo, ¿verdad?, que cantábamos. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres,
Solamente en Cristo, solamente en Él. Solo Él, solo hay un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así dice la Biblia, ¿no? Un camino, una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No hay dos puertas, no hay tres, hay una puerta. Jesucristo, hermano, es el puente entre Dios y los hombres. Y eso es lo lindo de este evangelio tan glorioso, hermano, que Cristo es la riqueza de la gloria de Dios para la iglesia. Amén. Entonces, hermano, dice la Biblia, Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. ¿Qué gracia? Es un don de Dios. Por gracia, dice la Biblia, soy salvo. Y esto no es de vosotros. Quiere decir, hermano, que la gracia de Dios, hermano, cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de la misericordia de Dios sobre nosotros. Nosotros, hermano, estábamos sin vida, sin Cristo en el mundo, sin esperanza. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros tuviéramos esperanza de vida eterna. Entonces la Biblia dice, hermano, en Él tenemos redención. Cuando hablamos de redención, quiere decir que tenemos el perdón. Nos redimieron. Como Ruth, la moabita, que le dijo, extiende tu manto. Extiende tu manto. Y hay un cántico que dice, extiende tu manto sobre mí. Extiende tu manto y redime. Dice la Biblia que nosotros no somos comprados ni con oro, ni plata, ni piedra, sino que somos comprados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Porque la Biblia dice que mediante su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados. Mire, hermano, usted y yo éramos pecadores. Amén. Hermano, y merecíamos nosotros la condenación eterna, pero para eso, hermano, apareció Jesucristo para lavarnos de todos nuestros pecados y podernos, hermano, reconciliar con el Padre y poder ahora tener una esperanza, hermano, no solamente, hermano, para esta vida, porque muchas personas, hermano, piensan solamente en esta vida, la esperanza de esta vida, pero nosotros tenemos una esperanza que es, hermano, estar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia dice que tenemos el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. La gracia de Dios. Usted sabe que el número 5 es la gracia de Dios. Si usted mira, el nombre de Jesús tiene 5 letras. Y es la gracia de Dios sobre la vida. Entonces mire lo que dice la Escritura. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. O sea, dice la Biblia, siendo justificados. En pocas palabras, hermano, ya no nos hayan con culpa. Amén. Ya, hermano, ya no hay culpa en nosotros. Ya, hermano, mire, porque a veces uno se puede sentir, hermano, como que se siente culpable, se siente, yo no sé si usted ha sentido a veces como que se siente, hermano, que ya está el Señor allá con el mazo así que le va a pegar en la cabeza, ¿verdad? Porque ese es el concepto que tenemos de Dios. ¿Se acuerda usted de Trucutrú? No sé si usted sabe quién es Trucutrú. Hermano, con un mazo así están, entonces la gente piensa que Dios está así. Pero, hermano, si la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la gracia, eso es un misterio. Mire, ¿por qué sobre nosotros tuvo gracia el Señor y otras personas que no conocen del Señor no está la gracia de ellos? ¿Qué vio Dios en usted? ¿Vio que era guapa? ¿Vio que era, y usted es guapo? ¿Usted cree que el Señor mire, una vez preguntamos, hermano, ¿qué cree usted que vio en usted? Dijo una persona, vio que yo iba a ser una persona de fe. Así digo. Dios no vio nada en nosotros, hermano. Amén. ¿Usted cree que Dios mira algo en nosotros bueno? No. Si cuando, hermano, cuando Dios nos mira a nosotros,
Dios, hermano, lo que hace Jesús es que se pone enfrente de nosotros. Entonces el Padre, como dice, yo di mi vida por Él. O sea, en pocas palabras, si nosotros llegáramos con Dios, Señor, aquí vengo, que yo merezco la redención. No. Solamente es por gracia. Usted y yo no merecíamos, hermano, la gracia de Dios. Pero, hermano, nos miró, nos extendió el manto de misericordia, de gracia. Hermano, ¿dónde estuviera usted y yo en otro tiempo? Tal vez yo estuviera, hermano, en un hospital, tal vez estuviera en el manicomio, tal vez estuviera, hermano, preso o muerto. Pero gracias a Dios, hermano, que Él extendió la gracia y la misericordia y me miró, hermano, y dice la Biblia que me sacó del lodo cenagoso y ahora nos ha hecho sentar junto a los príncipes de su pueblo. Porque la Biblia dice, hermano, siendo justificados gratuitamente, no hay que pagar nada. Porque, miren, hay lugares donde le piden billete, hermano, para la salvación. Aquí no se cobra billete para que alguien se salve, hermano. Allá, hermano, en alguna iglesia, pueden, hermano, decían antes que nomás se echaba el dinerito ahí donde lo depositaban, la persona salía del purgatorio. Aquí no hay nada de eso, hermano. Que la gente piensa que porque da billete, hermano, por gracia somos justificados, hermano, gratuitamente, hermano, por la gracia de Dios. No hay que pagar ni un centavo. No hay que pagar ni un 5, hermano, para la salvación. Porque mucha gente en este tiempo, muchos lugares, muchos ministerios, hermano, están pidiendo y billete, hermano. Pero si la Biblia dice que cuando Martín Lutero, hermano, la reforma empezó, hermano, y en ese tiempo se vendían las indulgencias. O sea, se vendía, hermano, el perdón de los pecados. A ver, ¿cuántos pecados tienes tú? 5, ok, dame tanto y se te perdona. Y le daba un recibo. ¿Usted sabía eso? Le daban una carta, tus pecados están perdonados, y ya con la carta que la ponía así, hermano, ya mis pecados están perdonados. Entonces Martín Lutero miró eso y leyó ese pasaje y dijo, siendo justificado gratuitamente. ¿Y por qué la gente tiene que pagar? Porque la gente pagaba en ese tiempo, hermano. Igual, también en la iglesia cristiana también. En las iglesias cristianas, hermano, cobrando billete y pacte y de dinero, hermano, están cobrando el billete. ¿Cuántos quieren ser sanados? De una ofrenda y vamos a orar para que los sane. Hermano, ¿cómo así, hermano? Si no, la Biblia dice, hermano, que Él en la cruz del Calvario llevó toda enfermedad. En la cruz del Calvario ya lo pagó Él, en la cruz del Calvario. Entonces, mire, Efesios 5:32, grande, diga grande. Es este misterio. Mire, los otros son misterios, pero este misterio es grande. ¿Y cuál? ¿Y por qué es grande? Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Es un misterio grande. Porque quiere decir, hermano, que mire, la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a la mujer. Eso dice la Biblia. Y entonces, Cristo Jesús, ¿a quién dejó? Sí, pero si se va a casar con la novia, y la Biblia dice que tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero ¿a quién dejó Jesús? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? Porque eso es lo que dice la Biblia. Grande es este misterio. Pero yo estoy hablando, dice, porque si usted lo lee el contexto, está hablando del casamiento. Entonces quiere decir que Cristo Jesús dejó, hermano, a su padre para venir por la iglesia. Pero hizo mal. Es que, por eso le digo, por eso se llama grande. Es este misterio, o sea, es grande. ¿Ah? Grande es este misterio, o sea, son misterios grandes. Y usted va a decir, bueno, entonces quiere la mamá, la Virgen María. Mire, en la tierra,
Porque ese es un misterio grande. Porque está hablando de una familia. Porque arriba hay familia, como en la tierra. Entonces, mire, lo vamos a dejar ahí mejor para que no piense más a ver quién es, ¿va? El misterio del matrimonio de Cristo y la iglesia, dice, grande es el misterio ese de Cristo y la iglesia. Pero fíjense que Efesios 6:19 dice, y orad por mí, para que me sea dada palabra que al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Porque el Evangelio es un misterio, hermano. El Evangelio es un misterio. Mire, muchas veces uno puede estar predicando, hermano, la palabra y no se convierte en la gente. Pero de repente, hermano, por una palabrita así, de repente que uno comparta con alguien, tal vez, mire, yo no sé si usted ha compartido en la calle, hermano, pero la gente en la calle aceptando al Señor Jesucristo. Pero el Evangelio es un misterio. Porque si no fuera misterio el Evangelio, toda la gente estuviera dentro del Evangelio. Pero el Evangelio es un misterio, hermano. Amén. Entonces quiere decir, hermano, mire, su oración debería ser por mí. Padre, dale palabra al hermano. Dale palabra, ponle palabra, Señor. Quería conocer los misterios que hay en la palabra. Porque en la palabra, hermano, hay misterios. Entonces su oración debe ser por mí. Padre, llena al hermano Salvador de palabra para que traiga misterios, hermano. Porque mire, cada reunión son pedazos del cielo que se bajan a la tierra. Son pedazos del cielo, hermano. Y vienen cosas de repente que usted dice, wow, qué tremendo, eso no lo había oído, porque son misterios de Dios. Por eso el apóstol Pablo pide. Mire lo que pidió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no pidió, hermanos, necesito billete. ¿Y qué piden hoy los hermanos? En los maratones de la televisión. Billete. Denme pisto, dicen, ¿verdad? Denme dinero. Mones, chavos. ¿Por qué no piden? ¿Por qué no piden en la televisión y dicen, hermanos, oren por nosotros, para que cuando prediquemos el Evangelio venga revelación para la iglesia? ¿Por qué no piden eso? ¿Por qué piden siembra, pacte, siembre, pacte, semilla? ¿Por qué no piden, hermano, en la televisión que el Señor les dé palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio? Pablo pedía, y él decía en su palabra, y orad por mí, para que me sea dada palabra, para dar a conocer el misterio, para que la gente, hermano, pueda entender lo precioso que es el Evangelio, porque el Evangelio solamente se puede recibir por revelación, hermano. Aquí no es, hermano, porque la gente vaya a un seminario de teología y se gradúe tal vez de doctorado o en divinidades, hermano, licenciado, y yo no sé qué nombre le ponen. Pero eso no trae la revelación. Mucha gente, hermano, que piensa que porque va al instituto bíblico, dice, voy a ir al instituto bíblico para ser pastor. Y tienen la letra, pero no tienen el espíritu de la letra. Pero Pablo está pidiendo ahí, oren por mí, para que me dé palabra, Señor. Para que cada reunión que venga, hermano, yo les traiga palabra a ustedes. Eso es lo que deberíamos de pedir nosotros los pastores, hermano. El evangelista, el profeta, que nos dé palabra a Dios, para dar a conocer los misterios del Evangelio. Entonces, mire, el Evangelio al alma y al espíritu, para que vea que hay diferencia. Porque el alma es una cosa y el espíritu es otra cosa. Amén. Entonces dice la Biblia, 2 Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne. Quiere decir que este es el Evangelio para la carne. Limpiémonos de toda inmundicia para la carne. ¿Qué es lo que viene a la carne? ¿Ah? Diga, malos pensamientos. ¿No le vienen malos pensamientos de usted? Enojo. No se enoja. No, aquí no hay ni uno que nos enojamos. Todos somos calmados, hermano. ¿Verdad que sí? ¿O se enoja a veces usted? ¿O solo yo me enojo? Porque miren lo que dice la Biblia.
Dice que el evangelio, hay evangelio que es para la carne, pero también hay evangelio que es del espíritu. Porque dice la Biblia, limpiemos de toda inmundicia y del espíritu. Quiere decir que, hermano, por eso es que mucha gente no entiende. Y dice, pero ¿y si me disfrazo el día de Halloween? Mire, hermano, yo no sé, da tristeza, hermano. Da tristeza. Y yo pasé, hermano, con mi esposa el 31 de... ¿cuándo fue? Ayer. Anoche. Pasamos, veníamos de allá y miramos una iglesia que estaba por ahí con los ¿cómo se llama? Dando dulces y todo lo demás. Dimos la vuelta, pasamos por aquí enfrente y estaban preparando aquí ya para empezar a dar también aquí. Dimos la vueltecita por allá y había otra ahí también, hermano. Ahora le hago una pregunta, porque la Biblia dice, limpiemos de toda inmundicia de carne y del espíritu. Entonces, la contaminación de la carne es una cosa y del espíritu es otra. Entonces, ¿cómo se puede contaminar el espíritu? ¿Mm? Sí, pero digamos, si hay situaciones, hermanos, donde el espíritu, por ejemplo, que dice la persona, a mí no me afecta eso, pues yo, o sea, podemos ir a una fiesta ese, no me afecta. Hermano, eso le puede dañar su espíritu, hermano. Le contamina su espíritu. ¿Cómo se puede contaminar su espíritu también? Con la pornografía. Cuando oye música mundana, se contamina. Amén. Y mirando películas. Mire, si empieza a ver una novela y está en la novela, hermano, que está viendo que le es infiel, y por lo general todas las novelas comienzan que llega una muchacha del campo y llega a una casa de un rico. Todas son así. Y se enamora la muchacha del patrón o del hijo del patrón. Así son todas las novelas. Entonces uno lo está viendo ese tipo digamos de novelas. ¿Se puede contaminar? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le está ministrando? Y entonces mira, y entonces el patrón mira que la muchacha tiene 25 o 30 años. Entonces ya como que, dice, bueno, yo tengo ya 50, ¿y qué tal con uno de 25? ¿O qué tal con uno de 25? O sea, se puede contaminar el espíritu. Entonces Proverbios 3:8 dice, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, el evangelio es para el cuerpo, pero también es para el espíritu. Porque mire, el Señor puede traer sanidad, ¿verdad? Para el cuerpo. Una enfermedad, Señor, en el culto, ¡pam!, se sanó. Pero es diferente, hermano, la sanidad del espíritu. ¿Por qué dice esto de los huesos? ¿Dónde está el espíritu? ¿Sabe dónde se cree que está el espíritu del ser humano? En los tuétanos. ¿Cuáles son los tuétanos? Lo que está dentro del hueso. Entonces, por eso dice la Biblia, hermano, que será medicina para tu cuerpo, y dice que el salmista David decía que sus huesos se habían ya secado por el pecado. Porque entonces tenía contaminación, se contaminó del cuerpo, pero se contaminó el espíritu. Entonces, es diferente a la contaminación del cuerpo, pero ya cuando es a nivel de espíritu, hermano, ahí ya está, es bien delicado la contaminación del espíritu. Entonces, mire, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué dice aquí? El espíritu está dispuesto, pero la carne. Entonces hay evangelio para el espíritu y hay evangelio para la carne. Eso es un misterio. Es un misterio, ¿no? ¿Cómo que hay evangelio para el espíritu y para la carne? Si se puede contaminar el cuerpo y el espíritu. Y mire,
Proverbios 16:24, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Eso es un misterio, que el Evangelio está para el alma y para el espíritu. Yo voy a terminar. Ayúdame, por favor. Efesios 6:19. Y Pablo dice ahí, hermanos, lo mismo que leímos la vez pasada: rueguen también por mí para que al hablarse me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Está interesante cómo esa oración va, que me dé coraje, pero no coraje de esos así como de enojo, ¿verdad? Que lo predique con valor el misterio del Evangelio. Colosenses 2:2, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Ese es el gran misterio, hermano. Y lo resume el hermano, y dice: grande es este misterio. Grande es este misterio. O sea, hermano, cuando él dice que la piedad de Dios en Cristo, siendo Dios en Cristo, ¿cómo es que Dios está en Cristo, hermano? Eso es lo lindo de este Evangelio glorioso. Entonces, Colosenses 1:26, pero es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo vosotros la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestamos a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Efesios 1:9. Perdón, Romanos 7:25. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y en la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia y a la fe al único sabio Dios por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén. Hermano, gracias a Dios, hermano, por el misterio que a nosotros nos ha sido revelado, hermano. Yo doy gracias al Señor en esta tarde. Levante sus manos y damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por este evangelio tan glorioso que tú nos has revelado a nosotros, Señor mi Dios. Tu palabra dice, amado Padre, que tú has abierto nuestros ojos, Señor, y has abierto nuestros oídos